Perfecto. Buenas tardes a todos. Compañeros, estamos iniciando ya formalmente la clase 4 de 8. ¿Qué quiere Buenas decir? tardes, Pedro. Nos quedan 4 clases nada más. Entonces, hoy vamos a estar viendo 2 temas. Uno es el plan de consejería individual y otro es la autonomía. Entonces, vamos a estar viendo propiamente este formato porque en las 4 clases que nos quedan, vamos a estar viendo también lo que es la nota de consejería grupal. Vamos a estar viendo también los cuestionarios de satisfacción, el proyecto de vida y también lo que viene siendo los cuestionarios de identificación de factores de riesgo y de protección. Entonces, ¿qué estamos mezclándole dentro de estas 2 horas lo que viene siendo la analogía del proceso de la consejería con propiamente los formatos que debemos de cumplir para lo que es la acreditación y la certificación? ¿Okay? Entonces, dándole forma y formalidad, antes de que empecemos con el formato, les hablo de que, bueno, el plan de consejería individual está diseñado para después de la primera sesión de consejería individual o inclusive después del mes de consejería individual, se determinan cuáles van a ser los elementos con los que se va a estar trabajando. ¿Por qué es importante tener un plan? Porque si en algún momento tu paciente cambia de consejero, entonces ese expediente le puede servir para ver cuáles eran las bases, la entrevista también. En el dado caso de que tenga un tratamiento y que nada más tenga que cambiarse de consejero, para eso nos sirve a nosotros el expediente. Pero también nos sirve a nosotros para poder tener las bases en las cuales nos vamos a estar basando, vaya la redundancia, en el seguimiento al proceso. Entonces, pues bueno, ya aquí lo que voy a hacer es que voy a apagar el micrófono de todos y vamos a darle formalidad a esto, empezando con lo que es el formato. Este formato, ¿sí lo alcanzan a ver ustedes ahí? Plan de consejería individual. Bien. Se los voy a mandar en este momento a ustedes al grupo de consejería. Ya lo mandé al de Cancún y también ya lo mandé al de consejería 2020. Bien, perfecto. Ya lo tienen todos ahí en su WhatsApp. Lo acabo de enviar ahorita. ¿Cuál es la importancia de poder obtener un plan de consejería individual? Como les decía, no solamente el seguimiento de un proceso, pero también muy en particular que tengamos nosotros lo que viene siendo el vaciado del contenido de la información de la entrevista y de las notas de evolución. La semana pasada estuvimos viendo propiamente lo que son las notas de evolución y estuvimos hablando, si se fijan, ante la colectividad de opiniones de lo que representaba la palabra identidad. Hola Adriana, ya te vi. Y aquí la palabra identidad, no sé si se pudo aclarar, voy a salir tantito de pantalla. Okay. La importancia de poder distinguir lo que es la identidad en el ser humano, Rafael Orozco. Sí, viste qué tan importante es ante la idea. Sé cómo me llamo, pero la otra cosa es me identifico en mis capacidades. Tomemos en cuenta que no es propiamente la rehabilitación lo que estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando con esto es la evolución. Y para que haya evolución tiene que haber 3 elementos. Una es la identidad, el otro elemento es la autonomía y el tercer elemento es la libertad. Entonces, cuando no tenemos ni identidad ni tenemos tampoco autonomía, entonces mucho menos va a haber libertad, entonces no hay evolución. Puede haber rehabilitación y se pueden reestructurar hábitos, sin embargo, no hubo evolución. Lo que necesitamos nosotros es desarrollar un crecimiento, ¿va? El plan de consejería a nosotros nos ayuda a nosotros para poder tener una estructura sobre lo que es el proceso y pues vale la pena que nos vayamos propiamente desde lo que es el contexto. Es un plan de consejería individual. O sea, que en este plan de consejería no dependo de lo que hagan los demás, sino dependo de lo que hago yo. Puede estar incluida mi familia, pero en lo que yo voy a hacer con mi familia, no que no lo que mi familia tiene que hacer conmigo. Y por eso se llama plan de consejería individual, no es grupal ni es familiar. Y vale la pena. Ahora, les comento de manera muy personal. Cuando nosotros hacemos, ya no digamos un plan de consejería, pero un plan de trabajo individual o un plan de trabajo mensual individual, nosotros podemos llegar a desarrollar muchas cosas también de crecimiento para nuestra vida misma. Entonces, sí es importante que lo vayamos viendo así desde
que mucho de lo que estamos viendo nosotros aquí puede ser trasladado a nuestra vida personal, ¿sale? Por ejemplo, ya ven que estuvimos viendo la consejería individual la semana pasada. Ahora imagínense haciendo la consejería individual, pero no con un paciente, sino conmigo mismo en cuanto a análisis e introspección de mi vida personal. O sea, si ese mismo formato lo llevo a primera persona, ¿te imaginas, Emma? O sea, ¿cómo puedo empezar a crear una estructura? Ok, ese formato nos sirve para que de manera muy individual también podamos hacer un trabajo de introspección, un trabajo de personal de cambio. Este plan de consejería individual nos permite a nosotros enfocarnos en lo que es la consejería. Sin embargo, tiene las bases que se requieren para poder hacer un plan. ¿Y qué se requiere para poder hacer un plan? Se requiere tener un análisis de cómo se está. Por eso se dice resultado de valoración realizado del usuario. Consumo de alcohol y drogas. ¿Ok? Tiene el estado de salud físico y mental. Tiene también las situaciones a las diferentes áreas de vida, cómo se encuentra, tiene cuáles son los métodos y objetivos que se pretenden alcanzar en la consejería, tiene las metas a mediano y largo plazo en la vida personal, tiene los objetivos a corto y mediano plazo que van a permitir que se puedan cumplir las metas, las acciones específicas, el compromiso, logro y mantenimiento, meta diaria por vida, prevención de recaídas y la firma, ¿no? Ahorita nos vamos a ir a todo el orden, pero lo que voy es de que tomen en cuenta cada uno de los conceptos como la estructura que permite que un plan de consejería o que un plan pueda llevarse a cabo, ¿sale? Ok, en este plan de consejería, nosotros tenemos que empezar con la identificación del usuario. ¿Qué es la identificación del usuario? El número de expediente o el número de matrícula. Siempre debemos de tener un número de expediente para que cumplamos con el respeto de la norma de confidencialidad del paciente. Segundo, tenemos que tener la fecha para una cadena de tiempo. La cadena de tiempo nos permite a nosotros tener cuándo empezamos el dicho plan y desde cuándo empezó la propuesta de trabajo. ¿Vale? Entonces, bien importante. No sé si les ha tocado a ustedes de que a veces empezamos algo y no lo terminamos y que nos prometemos algo y no nos lo cumplimos y que empezamos muy bien una semana, pero la segunda semana ya se nos olvidó. Recuérdenme que tenemos que hablar de la distimia, ¿sale? Para que podamos hablar propiamente cómo se combate la distimia. ¿Ok? Pero bueno, ok. Ocupamos el nombre del usuario, la edad y el sexo. ¿Ok? Estos tres datos, vuestros cuatro datos, número de expediente de usuario, matrícula, el nombre del usuario, la edad y el sexo nos dan la unificación de la información. O sea, quiere decir pues, que estamos hablando de la misma persona, de una misma persona y que no se pueden revolver los expedientes. Ha pasado. Ok. Resultado de la valoración realizada al usuario. ¿Se acuerdan cuando hicimos la entrevista inicial que nos decía a nosotros la sustancia de impacto del alcohol y luego también la sustancia de impacto de droga? Okay. Puede ser que aquí nuestro paciente haya tenido más de uno o dos consumos de droga. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a ponerlo en Word esto, ¿sale? Permítanme. Lo voy a poner en Word porque, no lo tengo en Word, lo tengo en PDF nada más. Bueno, lo iba a poner en Word para poder hacer uno aquí con ustedes, pero no se puede. Está en PDF, no lo puedo revertir, ni le puedo escribir. Pero bueno, aquí empezamos nosotros escribiendo en el consumo de alcohol y de otras drogas las sustancias de impacto. Entonces, digamos que en este paciente, en un caso hipotético, es consumidor de cristal. Ok. Entonces, empiezo escribiendo que consumo de anfetamina. Y luego, ¿sabes qué? Después de la anfetamina era la marihuana, consumo de marihuana. Y después de la marihuana era el alcohol. Consumo de alcohol. Entonces ya tenemos aquí anfetamina, marihuana y alcohol. Oye, pero también a veces tomaba pastillas. Ok, y abajo pastillas. Aquí lo que nosotros vamos a poner es el resultado de lo que nosotros encontramos como consumo de alcohol y de otras drogas, tomando en cuenta que es un consumidor de anfetaminas, de marihuana, de alcohol y de benzodiazepina, por ejemplo, ¿ok? De pastillas.
Ok, entonces, a nosotros nos sirve esto para tener un antecedente de qué es lo que consumía y en la categorización de la sustancia de mayor impacto a la de menor impacto. ¿Cuál es la de mayor impacto? La que más se consumía. ¿Cuál es la de menor impacto? La que menos se consume. Y luego ya de aquí nos vamos a lo que es la salud física y mental. Okay. En la salud física y mental, ¿se acuerdan que en la última parte de la entrevista viene un área de salud física y salud mental? Y que estuvimos viendo ahí si pasó por depresión, si tuvo ideación suicida, si tuvo psicosis. Ok, esa es la salud mental. Ok. Y bueno, y en la salud física, todas las enfermedades físicas que pueda tener, puede ser que tenga diabetes, puede ser que tenga hipertensión, puede ser que tenga hígado graso, que tenga hepatitis, que tenga cáncer, que tenga VIH. Ok, la salud física, si tiene alguna enfermedad, la mencionamos. Y si no tiene ninguna, le vamos a poner aquí en salud física sin patologías aparentes. Punto. Okay. Pero en dado caso de que existen, sí tenemos que mencionarlas. Ahora, de ahí nos vamos a la situación, a la salud mental. Y aquí vamos a manejar dos aspectos muy importantes, ¿ok? ¿Qué nivel de depresión tiene y qué nivel de ansiedad tiene? En los niveles de depresión vamos a identificar si hay ideación suicida. Y si hay, aquí lo vamos a poner aquí, salud mental. Se identifica depresión leve, mediana, severa, o leve, moderada, severa, grave o crónica. Y si le ponemos aquí, y si detectamos que también ansiedad, bueno, tiene ansiedad, el paciente manifiesta ansiedad generalizada o manifiesta ansiedad anticipada. Hay dos tipos de ansiedad, ¿se acuerdan? La ansiedad generalizada es el que se pone ansioso de todo. Y ese es muy somático, se estresa, suda, se enferma, hasta se desmaya. Y el que maneja ansiedad anticipada no va a estar tan estresado como el otro, nada más va a estar, bueno, va a estar muy predispuesto emocionalmente, pero no tanto físicamente. ¿Ok? Y aquí lo vamos a poner, ok. Ya tenemos, si tiene algún tipo de enfermedad física, lo ponemos, si no la tiene, sin patologías aparentes, si no tiene depresión también, y si no tiene ansiedad también. Pero si la tiene hay que ponerlo, si no la tiene hay que ponerlo. Y luego ya de aquí nos vamos a lo que viene siendo la situación en diferentes áreas de vida. Y la situación en diferentes áreas de vida, ¿cómo está con la familia? Bueno, tiene problemas familiares, no tiene relaciones familiares, ya quedó totalmente solo, es casado, es divorciado, tiene hijos, no tiene hijos. ¿Cómo está la situación familiar? ¿Okay? Y vamos a hacer ahí un análisis. Familia presente, familia ausente, familia periférica, familia disfuncional. Características que nos van a permitir, o conceptos que nos permiten a nosotros poder resumir, por así decirlo. ¿Okay? Y luego de aquí nos vamos también a lo que viene siendo la vida social. Y en la vida social, Nereida, aquí le vamos a poner aquí, bueno, okay. ¿Tiene una vida social sana o tiene una vida social tóxica? Ok, toda la vida social que él tiene es tóxica, todas sus amistades son de consumo, todas las conductas son propiamente de riesgo, entonces muy posiblemente aquí también vamos a identificar cómo está su situación, o sea, su situación en el área social. ¿Okay? ¿Cómo está situado? La palabra situado es cómo está en ese momento, en esa etapa de su vida. Y luego ya de aquí Pedro, nos ¿y vamos, y Nati, cuando es media? si está mirando, ¿verdad, Nati? Ok, bien, perfecto. Luego ya de aquí, Nati, nos vamos a la situación laboral. ¿Cómo está situado laboralmente? O sea, en la situación laboral es, aquí, Angélica, está empleado, desempleado, tiene licencia para faltar a su trabajo o no tiene oficio, nunca ha trabajado y ahí le vamos a preguntar, ¿cómo está situado? Por eso se llama la situación, ¿ok? O sea, ¿cómo estoy situado en la acción? ¿Okay? Lo que significa la palabra situación, ¿ok? Pedro, una pregunta. Mande. Soy Mariano. Aquí no, Mariano. Aquí en la situación sentimental, yo tengo un caso con un muchacho
que su pareja es tóxica, pero ya no está con él, con ella. Ok. Nada más Se cortó, hermano. Sí se cortó, ¿verdad, Miguel Hidalgo? ¿Sí lo escuchas tú también cortado? no sé si me expliqué. Es que se cortó casi todo, amigo, casi Te decía, te decía que tengo un caso yo con un muchacho, para llenar este formato, yo le puse situación sentimental tóxica, pero Ok. eso me lo tiene que decir él o lo tengo que sacar yo como conclusión. Lo tiene que haber entendido él para que sea aceptado por él y que sea punto de trabajo con él, en este caso, que es una observación que tú le puedes ayudar a que él pueda entender. Si nos regresamos un poquito al tema de la semana pasada, tú como emisor, ¿cómo generas el mensaje a través de un canal de comunicación para poder decodificar propiamente la idea que él tiene de la pareja en lo que tú observas? ¿Vale? No es convencerlo, sino que él pueda clarificar. Y aquí en el plan, ya que él te lo haya aceptado, ya lo puedes poner, porque esa pregunta que tú hiciste, de hecho, clarifica algo que no mencioné, que todo lo que está aquí es algo que ya tiene que tener por entendido el paciente. Si el paciente no lo tiene entendido, pues no podemos hacer mucho. Ok, perfecto, entendí. Gracias, Mario. Bien. Y luego nos vamos a la situación económica. La situación económica, ¿cómo está? Si es dependiente, si alguien depende de él, si tiene una entrada, si tiene un respaldo económico, si tiene deudas económicas. Son las 4 situaciones que influyen directamente en lo que es la recuperación. ¿Cómo está? Y fíjense cómo va el orden. Primero es la identificación de las sustancias de impacto. El segundo es cómo está su salud física y su salud mental. Tercero es identificar cómo está situado en las diferentes áreas de vida, familiar, social, laboral y económica. Y en función de eso, nosotros, ok, de acuerdo a lo que ha consumido, de acuerdo a cómo está física y a cómo está mentalmente y a cómo están las diferentes situaciones de vida en las diferentes áreas de vida, vienen las metas y los objetivos de la consejería. Mi meta y objetivo, o bueno, las metas y objetivos de la consejería con el paciente es poderlo ayudar a trabajar en cuanto al craving o el deseo imperioso generado por las sustancias de impacto. Ayudarlo a restablecer también por medio de la consejería un tratamiento su salud física. ¿Ok? Luego, ayudarlo a comprender y entender también y a tratar todos los aspectos de salud mental que se identificaron. Y si está presente la depresión y la ansiedad también. Y luego también otra meta y objetivo de la consejería es poder apoyarlo, orientarlo a que se pueda reintegrar en un futuro en su vida familiar, social, laboral y económica, pero cómo el hacerlo desde la salud física a la salud mental a través de las metas y objetivos que se discuten en la consejería, eso va a ser posible. ¿Sí lo estamos viendo? O sea, esas son las metas. ¿Sabes que por medio de la consejería, si Nati es consejera de Pedro Uriarte y Pedro le hace todo este esquema, entonces Nati me va a decir, Pedro, fíjate que dentro de lo que son las metas y los objetivos de la consejería, creo que ahorita lo económico lo vamos a dejar al último y también lo social. Ahorita es más importante trabajar con tu salud física, con tu salud mental, que apoyado con la psicóloga, y con el psicólogo y con el psiquiatra, podamos trabajar con tu depresión, con tu ansiedad, poder trabajar en cuanto a lo que son los hábitos adictivos que te quedaron como derivados del consumo del alcohol y de la droga, que como puedes ver, tu consumo o tu sustancia de impacto era la anfetamina, me va a decir Nati, pues tu temperamento quedó muy alterado, entonces tenemos que empezar a trabajar con el manejo de temperamento, pero también el consumo de la marihuana te hizo un tanto introvertido, tenemos que trabajar con el carácter extrovertido y tenemos que identificar también el carácter flemático. Y dentro de la consejería, las metas y objetivos de la consejería es categorizar qué es prioridad para poder empezar a trabajar contigo. Y las metas es que puedas encontrar el equilibrio y los objetivos es
irnos de mayor a menor. Primero, vamos el objetivo principal es que generes conciencia y después que generes acción. ¿A través de qué? A través de un plan en cada una de las áreas. Ok. Entonces ahí Nati me está dando un ordenamiento a través de un plan de consejería. Pero luego ya nos pusimos de acuerdo, Nati y yo. Y ya estamos platicando de todo. Y todo me parece muy bien. ¿Sabes qué? Me puede servir mucho lo que, como Nati, mi consejera, va a trabajar conmigo, pues me va a decir Nati, sí, pero necesitamos que haya metas a mediano y a largo plazo. ¿Por qué no se considera aquí las metas a corto plazo? Porque ya estamos, el tratamiento es el corto plazo. Entonces, las metas a mediano y a largo plazo son, ok, es primero que trabajes tú con tu concepción de familia, con tu concepción de sociedad, con tu concepción de trabajo, con tu concepción de economía, en función de tus hábitos adictivos, de tu personalidad adictiva, de tu temperamento, de tu depresión. O sea, a mediano plazo, ¿cuánto tiempo es, Pedro? Ok, bueno, a mediano plazo necesitas generar la identidad de todo lo que te estoy diciendo, Pedro. Identifica cómo el consumo de sustancias, de alcohol, de marihuana, de anfetamina, de benzodiazepina, que se convirtió en una adicción muy arraigada. A mediano plazo, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a ese desarrollo de conciencia en 2 meses. Decir sí no es aceptar. El que tú me digas sí lo entiendo no es entenderlo. Cuando tú ya lo analizas, lo comprendes, entonces, y para eso se requiere un proceso en el que vamos a irlo desglosando. Y a largo plazo es que tengas una identificación de quién tú eres sin tenerte que identificar propiamente con el consumo de alcohol, de marihuana, de benzodiazepinas y de cristal. Entonces, si se fijan la semana pasada, y me regreso aquí un poquito, la clase pasada nos sirvió a nosotros para poder ver la importancia de la identificación, Cookies. Si yo no sé qué es la identificación y no me enfoco en la consejería, Oscar, a que mi paciente se identifique en el nivel de adicción, en el temperamento, en el carácter, a que no se identifiquen los resentimientos, a que no se identifique en los complejos, a que no se identifique en la posibilidad. Si no hay identificación, entonces no hay propiamente una interacción con el plan. ¿Cuándo generamos identificación? O identidad. Cuando el paciente ya lo dice en primera persona. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos, Armando Barrios, de lo importante que es hablar en primera persona, hermano? Porque cuando hablas con alguien que no tiene todavía identificado en primera persona sobre los resentimientos, de sí, como los resentidos que nunca perdonan. Cañón, espérame. Más bien, ahora dilo en primera persona, sí. Y luego te sale el bien vivo, como el resentido que nunca me perdona. No. Háblalo en primera persona. Yo cuando me resiento y que nunca perdono. Ok. Entonces ya vas desarrollando ese enfoque. La identidad nos permite apropiarnos. Les quiero explicar así bien breve. Hay 2 maneras de apropiarnos de un concepto. De manera anticipada, ¿ok? O de manera real, ¿ok? De manera presente. De manera anticipada es el síndrome de propiedad emocional o el síndrome de propiedad mental anticipada, es el que todavía no logra algo y ya se cree que lo es. Digamos, el síndrome de propiedad mental es el que todavía no tiene un problema, todavía no le hacen algo y ya está enojado. Es más, todavía no inicia un negocio y ya se le fue a la bancarrota. Síndrome de propiedad mental anticipada. Oye, este ya pensó, ya construyó, tembló y se le cayó la casa y en su pensamiento ya, y ya no va a construir mejor. Ok, síndrome de propiedad mental anticipada. Y luego está el otro, que es el, que les va a gustar también, es el síndrome de propiedad emocional anticipada. Todavía no te dicen te amo y ya estás bien enamorado. Ok. Ahí vas, como el Porras, ¿no? Bien Pedro, bien enamorado. Ok, bien. Pues el síndrome de propiedad emocional anticipada es que ya nos vieron bonito y le gusté. Sí, tiene malos gustos y yo sabía que tenía malos gustos, le gusté. Ok. Ese es el síndrome de propiedad emocional anticipada. Me vio feo. Le caigo mal. No. Algo trae conmigo. Y luego viene, ¿le habré hecho algo en la adicción? Luego ya viene esa, la de, le habré robado el catalizador, pero no me acuerdo haberle robado el catalizador. Pero bueno, total, de que viene el síndrome de propiedad emocional anticipada, pero resulta que ni está enamorado de ti, ni tampoco le caes gordo,
sino simplemente su forma de ver, ¿no? Para la ceja, punto. Pero nosotros ya no la creemos. Ese es el síndrome de propiedad emocional anticipada. ¿Por qué se le llama síndrome de propiedad? Porque todavía no es tuyo y ya lo apropias. Y lo que es la propiedad mental es la que se enfoca en el presente. Y la propiedad mental, propiedad emocional presente es la que puede identificarse en el hoy. En el yo soy, yo tengo, yo voy a hacer, yo quiero. ¿Vale? Esa. Y nos damos cuenta que hay una conciencia cuando dice, yo tuve, yo hacía, yo hice, yo entiendo, yo voy a hacer. Ah, ok. Ahí hay una propiedad mental, ya, o sea, presente, identificada, y no es una propiedad, no es un síndrome de propiedad mental o emocional anticipada. Por ejemplo, el que tiene un mes apenas que llegó al proceso y ya está pensando en abrir una clínica, ¿no? O sea, nunca falta el que llega, oh, sí, ¿sabes qué? Yo voy a abrir una clínica también, chingón, y voy a abrir un centro, y voy a poner un negocio, y la fregada, y hinche rollote, o sea, ya, mentalmente está anticipado, piensa que ya lo va a lograr, que ya lo va a hacer, o sea, y ya ya se salió del proceso, okay, ya no está en el proceso, ya están los planes de afuera, ¿vale? Por eso es importante que generemos nosotros la inducción y la orientación a que la propiedad mental sea presente, sea yoica, a que sea real, que sea medible, que sea alcanzable, Gilberto. Eso vale la pena que lo vayamos haciendo en ese sentido, ¿vale? Y que la propiedad emocional también sea presente. Cuando alguien se apropia emocionalmente, Mariano, ¿estás de acuerdo? Porque nos damos cuenta, sí te ha tocado, Mariano, a ti como consejero, los que... Y un problema que yo he visto mucho, pero Mande. es el problema de que la mayor parte de la gente no habla en primera persona. Grupos y centros de rehabilitación hablan de a montón y lo permiten los consejeros. Ah, esa es una mala práctica, Mariano. Sí, definitivo, es algo que yo le enfatizo mucho a los pacientes. ¿Tú estás en Tijuana, Mariano? Sí. Sí. Ah, ok. Qué bueno. Pues mira, por ejemplo, ahorita vengo del Instituto Estatal contra las Adicciones. Ahorita vengo de una reunión. Doctora. Y vamos a darle un curso a los consejeros de Tijuana, a los que ya están certificados, nada más, nada más de la importancia de hablar en primera persona. Ah, excelente, porque yo estaba con No se va a Fernando tratar Toledo. otro tema y va a ser por Zoom. Todos pueden entrar, ¿eh? No hay problema. Le vamos a mandar. Somos 3 psicólogos los que lo vamos a impartir. La importancia de hablar en primera persona. Punto. No vamos a hablar de ninguna otra cosa, ¿vale? Porque lamentablemente, como dices tú, como dices tú, pues hay muchos que si no hablan en primera persona no se están viendo la posibilidad, ¿vale? No, o no se están apropiando. Entonces, aquí lo bonito es cuando alguien se apropia. Pero ¿qué es lo que sucede también? Que en un proceso, cuando alguien no está apropiado, alguien más sí está. ¿Y quién puede ser? La mamá está apropiada del proceso. Y ya la mamá quiere hacer todo por el familiar. La esposa está apropiada del proceso. ¿No les ha tocado a ustedes las mamás que yo no sabía que eran psicólogas y luego le quieren decir al psicólogo cómo hacer su trabajo? Están recuradas, ¿sí? No, fíjate, es que mira, yo sé que tú eres su psicólogo, pero hasta eso que son bien lindas. Mira, sé que tú eres su psicólogo y que tú estudiaste y que tienes mucha capacidad y que eres muy bueno, ¿no? O sea, entre más te alaban, quiere decir que así de este tamaño viene el madrazo, ¿no? Pero yo creo que tú necesitas hablarle de diferente modo a mi hijo, porque yo lo conozco. Y luego te dicen lo conozco desde que nació. Ah, menos mal, ¿no? O sea, qué feo ha de haber sido que hayas conocido a tu hijo, o sea, lo conozco desde que estaba en la panza, ¿no? Y luego le digo, qué feo ha de haber sido que lo hayas tenido y no te hayas dado cuenta, ¿no? Que lo tenías en la panza y menos que nació. Pero bueno, lo conozco desde que lo tenía en la panza, lo conozco desde que nació y yo sé lo que él necesita. Y luego, ¿le dijiste lo que te dije? O sea, y entonces cuando ya se apropia y el psicólogo o el consejero lo permite, la mamá del proceso y la familia está más en función de ver los resultados de sus propuestas y no lo ven en el hijo, entonces se lo llevan. Entonces, y
pinche psicólogo, pinche consejero, ¿no? O sea, ya eres malo. Pero a lo que voy con esto es la importancia de en primera persona. Ahora, cómo yo en primera persona respeto la primera persona que es mi hijo. Y cómo yo respeto en primera persona la primera persona que es mi esposa y que ella hable con voz propia, que mi esposo hable con voz propia y no en función de lo que quiero yo escuchar. Entonces, por eso está bien padre ese curso, está bien fregón. Pero entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí en el Pedro, mande. perdón que te interrumpa. Cuando ya están dentro del proceso que ya se inició y me sigo expresando, por ejemplo, es que Angélica no quiere aceptar, hablando de mí en tercera persona, ¿eso es lo mismo que estás aquí comentando? Sí, de hecho es un poquito peor. Ajá. Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionaste, Angélica, porque mira, te voy a decir por qué es un poquito peor. Sí. No hay problema que tome 5 minutos porque ustedes son dueños de este tiempo. Me gustaría hablarles de lo que viene siendo procesos de despersonalización y psicosis. Es bien breve, ¿vale? Ok. Cuando nosotros hablamos de que, bueno, es que yo creo que Pedro, el problema de Pedro, o sea, y empiezo a hablar de Pedro, ¿no? O sea, es que fíjate que Pedro le pega duro las tortillas de harina y su problema con Pedro, ay, güey, o sea, entonces estoy despersonificado. Esa despersonificación es una psicosis. Entonces estoy viendo a Pedro fuera de mí. O sea, está fuera de mí, ¿no? Entonces digo, no, ese Pedro se va a morir. Y cuando Pedro se muere por un infarto, por las tortillas de harina, entonces, y que yo me voy, para empezar, yo soy Pedro, ¿no? O que Pedro tiene consecuencias por la razón que sea, ¿okay? Cuando generamos esa despersonificación, se llama psicosis y se llama despersonificación. O sea, me veo fuera de mí. O sea, y esa es una práctica que lamentablemente se utiliza mucho en los grupos o que se utiliza mucho en los grupos de autoayuda. Es que yo tengo que hablar de Pedro porque, ¿sabes qué? El pinche Pedro con Pedro es que es un cabrón y que le vale madre. Ok, estoy despersonificado. ¿Y saben cuándo lo escuchó Pedro? Nunca. Pero cuando digo que para mí es difícil o es fácil hablar de mí porque yo tengo estas características que la detonan eso y eso, y identifico que mi problema son las tortillas de harina y que yo tengo que trabajar en eso. Y cuando integro el yo, lo que sale de mi boca, Angélica, lo escucha mi oído. Y cuando lo escucha mi oído, lo procesa mi mente. Pero cuando le hablo a Pedro fuera de mí, estoy pensando que ese Pedro fuera de mí también lo va a escuchar sus oídos y lo va a procesar una mente que no existe, porque es despersonificado. Entonces, esa despersonificación sí es una práctica que se le llama proceso virtual, rehabilitación virtual, proceso despersonificado. Entonces, sí, aquí lo importante es de cada vez que tú dices yo, te apropias del concepto, te apropias de la responsabilidad, te apropias de la posibilidad, te apropias de tu capacidad en el yo. Que hay una apropiación negativa también. Por ejemplo, cuando dices, no, yo nunca voy a cambiar, que lo dice bien seguro. Lo bueno es que está apropiado, lo malo es que está apropiado de algo negativo, ¿sale? Ok. Es el yo-yo sin el yo-yo, ¿no? No, pero ¿Mande? el yo-yo sin el yo-yo. O sea, es yo sin decir yo. El yo-yo sin piola, ¿no? Vas a decir. Sí, sí. Algo así. Es sin decir yo. Que nada más es hablar de uno. Sí, entonces, así de manera bien breve, pues se los comento, pero sí es muy importante. A ver, dilo en primera. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Angélica. Pero sí, ese es sumamente importante. Sumamente importante. Porque creen que muchos terapeutas hablan propiamente de párate al espejo y retroaliméntate. Y dite a ti mismo lo que necesitas. ¿Qué requieres? Reconoce. Perdón, yo tengo una pregunta. Dígame, Alejandra. Y ahora entiendo por qué uno de mis hermanos, cuando yo lo apoyé en cuestión de las adicciones, yo lo llevé a un centro para que lo ayudaran.
Y ahora caigo que yo fui la que me metí más en la situación del tratamiento que ni él, Ok. con lo que estás diciendo. Ya me quedó claro porque yo era la que estaba el medicamento, las citas, todo como tenía que ser, y ahí lo miré despreocupado, al grado de que, pues sí terminó todo lo que le indicaron, pero nunca se recuperó ni evolucionó, porque nunca lo aceptó por él, pues el yo, como lo estás comentando. Nunca vio la necesidad del yo. Nunca vio, y pues hasta la fecha él sigue con la adicción y vive en la calle. Ok. ¿Verdad? A mí la verdad me cansó. Yo entendí porque uno de mis hijos me hizo ver, mamá dice, él quiere vivir así, tienes que dejarlo, porque fue una lucha muy grande estar, no quería yo verlo así, me hacía sufrir mucho ver a mi hermano con esa situación, pero batallé muchos años, pero pues nunca entendió, y ni sigue entendiendo al grado que él nunca lo ha querido hacer por él. Ah, ok, bien. Entonces, aquí hay una cuestión, ¿verdad? De que esa es lamentablemente las consecuencias de no tener un yo identificado. Hay un PDF que les voy a mandar que habla de las 12 funciones yoicas, ¿vale? Y si me permiten, ahorita les hablo de los 3 aspectos de la psicología del yo. Terminamos el plan, seguimos a ese, y luego nos vamos a autonomía, ¿sale? Que todo va a un lado de la mano, ¿sale? Pero si así como que agarro monte, porque de repente así como que me subo a la de montaña y me voy por el cerro, si me pierdo, me dicen, Pedro, ¿qué onda con la psicología del yo? Le digo, pues yo qué sé, ¿no? Pero bueno, me regreso al tema, ¿sale? Va. Entonces, aquí lo importante, ¿ok? Es que, bueno, estamos en el plan, y luego aquí, ¿cuáles son las metas a mediano y a largo plazo? Es que pueda restaurarse propiamente en esas 4 situaciones de vida, ¿ok? Pero que se vea él, se identifique en la propiedad y haga propia, Nati, la posibilidad de poderse restaurar en esas áreas de vida. Si él dice, no, pues es que si mi mamá no cambia, pues no. Entonces, si mi papá no me entiende, si mi hermano no me comprende y si le sigue dando la responsabilidad a los demás o sigue esperando que sea la familia la que le dé el rescate, entonces nunca va a haber un proceso de recuperación. Entonces, a mediano plazo es que tenga la identidad y a largo plazo yo le sugiero es que tenga la integración con los demás, ¿vale? Pero recuerden que lo más difícil en un proceso no es dejar de consumir, sino es poder crear identidad. Y una vez que se tiene identidad, si no se desarrolla la autonomía, entonces no va a haber libertad porque siempre va a pensar que depende de los demás para que hagan por él o para él. Entonces, por eso es importante que entendamos esos 3 procesos, ¿sale? Identificación, ¿ok? Autonomía a través de mis propios recursos y la libertad para hacer con mis recursos lo que mi vida necesita, ¿sale? Y es importante que tengamos esos 3 identificados. Entonces, si no hay identidad yoica y la identidad va más en función de lo que se espera que hagan los demás, muy difícilmente va a haber una recuperación, ¿sale? Bien. Por ejemplo, Omar, tú ya estás trabajando con pacientes en una clínica, ¿cierto? Ok. El yo, primera persona, Omar. Que no se te pase eso, hermano. A ver, no, dilo con tus palabras y dilo de acuerdo con tu vida. Dilo con tus palabras y de acuerdo con tu vida, ¿sale? Eso. Que me da gusto que estés trabajando, Omar. Felicidades. Ahí me saludas a Alfredito, ¿vale? Bien, entonces, los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ahora sí, ¿cuáles serían los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo para trabajar en lo que viene siendo la rehabilitación de los hábitos, bueno, la reestructuración de los hábitos de esta personalidad adictiva, de la salud física, de la salud mental, de trabajar con la depresión, de poder situar en el equilibrio en las diferentes áreas de vida, de poder tener las metas, de que yo como consejero lo que voy a trabajar con mi paciente, y luego de poder tener las metas a mediano y a largo plazo que el paciente necesita tener en su proceso. Ahora, ¿cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo? ¿Cuáles creen ustedes que serían necesarias? Que es a corto, a mediano y a largo plazo, así como por citar un ejemplo.
Objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Como que, ¿qué se nos vendría a la mente aquí? Que, Conseguir un trabajo. bueno, todavía está internado. Aquí estamos hablando que en el sí. plan de consejería está internado. Sí lo va a poder conseguir, pero está en el internamiento, está en el proceso de consejería. Ese ¿Se proceso acuerdan sería ustedes qué el significa inicial, la palabra adicción, Gilberto? ¿A qué dice Gilberto? Mande. que el de corto plazo sería la permanencia que tiene el paciente en el lugar donde esté internado. Ok, y como un objetivo, ¿qué objetivos serían? A ver, Angélica. Sí, Terminar su proceso. comentaste referente a los hábitos, empezar a generarse en él buenos hábitos Bien. de pensamiento, desde que levantarse temprano, hacer cosas que antes no estaba él acostumbrado, ¿no? Ok, empezamos con los cortos, ¿verdad? Y luego Sí. los medianos, que Ujú. sería ya el sostenimiento del proceso, y luego los de largo plazo, cuando ya salga, ¿no? Entonces, y por ejemplo, objetivos. Resulta que tiene depresión, ¿sí? Ok, y tiene problemas familiares, porque tiene falta de comunicación. ¿Cómo alguien tiene, creen ustedes que alguien pueda tener depresión porque tiene falta de comunicación? ¿Con quién? Yo mismo. O el consejero. Consigo mismo, perfecto. Consigo mismo. La primera característica que lleva a una persona a la Por eso es depresión es adicto. la falta de comunicación. ¿Y con quién no se comunica? Consigo mismo. ¿En qué es en lo que no se comunica? No se identifica en las capacidades, no se identifica en las habilidades, ¿verdad, Ruth? O sea, como no se comunica consigo mismo, ni siquiera sabe qué tiene de bueno que le pueda servir para salir de la depresión. Entonces, la primera comunicación, pues, es con uno mismo, ¿sale? Y luego, ¿cuál sería otro objetivo? Bueno, el primer objetivo es la comunicación, el segundo objetivo es la interacción con los demás, el tercer objetivo es el aprender a establecer acuerdos, aprender a manejar diálogos, el tercer objetivo, bueno, otro de los objetivos puede ser el respeto entre los pares, el otro objetivo puede ser también aprender a desarrollar resiliencia ante los pensamientos automáticos o crisis que se puedan presentar. Esos serían los objetivos a corto plazo. Todos aquellos problemas que se pueden derivar. Mande, ¿qué? Otro puede ser aprender a expresar sus sentimientos. Ah, sí, totalmente. Ponerle nombre a los sentimientos, aprender a expresarlos. Oye, híjole, lo voy a decir porque... ¿Los puedes volver a repetir, Pedro, por favor? ¿Cómo? ¿Cuál? Ok, anoté respeto con los Okay. padres, resiliencia. La resiliencia, como nos dice Cookies, aprender a expresar los sentimientos. Luego también otro objetivo es, a corto plazo, es la interacción dentro de un ambiente que te genera propiamente la habituación del respeto, de la responsabilidad, de la cordialidad, el poder enfrentar situaciones y las crisis y conflictos emocionales, o sea, y poderlos enfrentar, poderlos resolucionar, es el estar consigo mismo. Entonces, híjole, lo de los sentimientos, ahorita que nos dijo Cookies, Esther, ¿por qué será importante expresar nuestros sentimientos? Expresar tus sentimientos es para que los demás los escuchen o para que los apropies a través de la palabra. Bueno, es que cuando uno expresa lo que siente, manda como que este mensaje al inconsciente, pues como lo decía yo, ¿no? Bien. Hablemos un poquito de la palabra, ¿sale? Así, bien poquito, bien poquito, bien poquito. Okay. La palabra nos permite a nosotros apropiar sentimientos, pensamientos, sentimientos y emociones. La palabra. Y cuando la palabra yo la hago propia y la hago en el yo, me permite apropiarla en mí. Y cuando expreso los sentimientos por medio de mi palabra, apropio el sentimiento que yo siento hacia alguien más. Apropio el sentimiento que siento hacia mí. Apropio el sentimiento que le tengo hacia algo. Pero si no lo expreso, entonces no se genera este sentimiento de propiedad, no lo apropio. Entonces, si yo no le digo a alguien que tengo sentimientos
y esa persona nunca lo escucha de mí y tampoco me lo dice, entonces esos dos sentimientos de propiedad del uno al otro nunca pudieron consumarse. ¿Y qué creen? No hubo vínculo. ¿Cómo se fortalecen los vínculos? Cuando cada quien expresa sus sentimientos. ¿Pero en qué momento se expresan? Cuando yo los apropio al ponerle palabras. Cuando la otra persona los apropia al ponerle palabras y cuando ambos llegamos al acuerdo que sentimos lo mismo. ¡Ah, qué fregón! Órale, a todo dar. Okay. Entonces quiere decir que generamos esta apropiación. ¿Por qué sentimos bonito, Oscar, que nos den una felicitación? Que nos reconozcan. Porque a través de las palabras de la otra persona apropiamos el valor de un esfuerzo por lo que esa persona representa para nosotros y lo que en su momento nosotros quisiéramos alcanzar y el lugar que quisiéramos tener en su vida. Y si no nos los dice, entonces nos sentimos como que estamos pisando fuera de lugar. Entonces no me siento en el vínculo consumado a través de que ambas propiedades sentimentales se hayan compartido. Y es por eso hay quien dice, te dije te amo. Y no me dijiste, Pedro. yo también. Hola, buenas tardes. Tengo Hola, una pregunta. Hola, dime. mucho gusto de verte. Tengo Igualmente. una pregunta. Mencionas aquí entre los objetivos, dice aprender a expresar, resiliencia, interacción, etcétera. Y bueno, mencionas el valor de la palabra que lo escucha uno mismo y de alguna manera forma un vínculo, etcétera. Pero este tema de aprender a expresar, Ajá. esta frase aprender a expresar, realmente, ¿de dónde? ¿Cómo? Es como, ¿sabes? Esta tarea de explícale a un marciano cómo va a aprender a expresar aquello que tiene dentro, que no quiere sacar, que no salen palabras, o una frase, una línea coherente, etcétera. ¿Cómo lo puedo aprender? Yo entiendo que sobre la práctica uno aprende, pero pues el que no lo practica o el que no está cerca de una oportunidad de esas, ¿cómo puede iniciar a aprender a expresar entendiendo desde la clase 1 que ese es el problema, entendiendo desde el concepto de adicción que ese es el problema, sin comunicación? Gracias. Sin comunicación, bien, Berenice, gracias. Gracias. No, gracias a ti, de verdad. Eso es lo que hace, las cosas muy bonitas. Mira, empezamos por lo básico. Okay. Lo primero es, empezamos con frases cortas. ¿Quién eres? O sea, no te estoy preguntando, o sea, ¿quién eres? O sea, ¿quién soy? ¿Cómo me reconozco? ¿Qué concepto tengo de mí? Y luego viene un ejercicio de apropiación y de congruencia. Son 3 preguntas nada más. ¿Qué pienso yo de mí? La segunda es, ¿qué creo que los demás piensan de mí? Y la tercera es, ¿quién realmente soy? Entonces, en ese pequeño ejercicio, en el ¿qué pienso yo de mí? ¿Qué creo que los demás piensan de mí? ¿Y quién realmente soy? Ahí nos vamos a dar cuenta que qué tan distanciados estamos de una realidad. Bueno, eso es por mencionar una. Pero todas estas frases de apropiación, empezamos por frases cortas, por quién soy, qué quiero, qué tengo, qué deseo. Y empiezo en la apropiación de mis necesidades, empiezo a identificar mis obligaciones. Tengo que hacer esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero para mi vida. Hablo sobre los deseos, hablo sobre las obligaciones y empiezo a apropiarme. Posteriormente, empezamos a extender un poquito más la oración. Yo quiero esto, sin embargo, emocionalmente me genera este efecto y esto es lo que yo quisiera. Pero empezamos a generar este diálogo yoico que se apropia desde el pensamiento ante la presunción y aceptación de lo que el pensamiento presenta para ti. La palabra lo apropia y tu mente se encarga de buscar los elementos necesarios para poderlo llevar a cabo. ¿Por qué creen ustedes que la palabra, que el decreto es tan importante para los que creen en el decreto? Porque quien decreta se lo dijo de manera muy convincente qué es lo que quiere, qué es lo que desea
y se lo dijo con una paz o con una esperanza, con una tranquilidad y con una ilusión que su mente va a buscar todo lo necesario para poderlo hacer. Entonces, la palabra permite, ¿quién lo apropia? El concepto, lo apropia la mente. Y la mente propiamente va a buscar los elementos para que eso se pueda llevar a cabo. Y hay quien dice, está la ley del decreto, está la ley del llamado, también lo llamé con la mente. No, al abocarlo de manera personal, tu mente estuvo estuvo abierto, podemos decir, tuvo apertura para poder identificar la oportunidad y lo llevó a cabo cuando estuvo presente. ¿Cuántas oportunidades han estado presentes en nuestra vida y no las hemos visto porque nuestra mente no tenía la apertura, porque yo no le di la indicación que se podía apropiar o no me apropié propiamente de lo que estaba en mi vida? ¿Están de acuerdo? ¿Cuántas situaciones? O sea, un montón. Entonces, cuando nosotros vamos identificando eso, entonces vamos creando esta apropiación. Por eso es tan importante que entendamos. Y como lo dijiste tú ahorita, Berenice, ¿qué es lo contrario de adicción? La adicción, comunicación. Si adicción es sin comunicación, lo contrario es con comunicación. Con la comunicación que tengo hacia mí, con la comunicación que tengo hacia mis necesidades, con la comunicación y la propiedad que puedo desarrollar ante la conciencia de mis deseos, con la comunicación y la propiedad que puedo desarrollar ante mis necesidades, mis obligaciones y ante lo que yo sé que soy capaz de poder llegar a ser. Es entonces cuando desarrollamos algo que se llama autoestima, amor propio, y vamos creando esta comunicación interna. ¿Cuántas veces nos ha pasado que lamentablemente terminamos nosotros, o sea, que cuando no tenemos esto, Rosy, por ejemplo, cuando no tenemos esta propiedad o que no nos hemos apropiado de manera personal de un concepto, de una palabra o de una oración, no es posible. Pero ¿qué sucede cuando te enojas y determinas si lo voy a hacer porque yo, ¿qué decimos? Porque yo quiero. Y luego decían, por mis razones, ¿no? O sea, y ahí vas, ¿no? O sea, de manera muy convincente. Okay. Entonces, quiere decir que te convenciste, lo dijiste con todas las ganas, Rosy. Entonces, a lo que voy con esto es que cada uno de nosotros, al momento de crear esta propiedad a través de la palabra, porque les voy a decir algo, o sea, solamente aquello que tú apropias por tu palabra va a ser posible por tu mente. Es más, Pedro, se oye un poco más bajito. Ah, ok, ya. Ah, perdón. Solamente aquello que tú apropias. Todo aquello que tú apropias por tu palabra y lo apropias desde la palabra y le das un sentido con una convicción, con una identificación, hasta entonces lo vas a hacer posible. Y mientras no. ¿Qué creen ustedes que es la conciencia? El saber que algo existe, sí. Pero la conciencia es que apropio el concepto en mi mente y veo la posibilidad de lo que me acabo de apropiar, de lo que yo quiero para mi vida, y esa es la conciencia. ¿Qué es la inconsciencia? Aquello de lo que no me quiero apropiar, que no quiero que esté en mi vida, que no lo quiero aceptar, que es parte de mí, pero no lo quiero y por más que lo ignoro se sigue presentando. Entonces no me he apropiado, pero resulta que es tuyo. Y eso que ya es tuyo, aunque hasta que no lo aceptes, lo vas a poder empezar a trabajar. Porque al final de cuentas, la conciencia, ¿qué es? Es todo aquello que tú apropias. Hay que sí, que lo apropias como algo propio, ¿no? Ahí vaya la redundancia. O sea, como algo tuyo, pues como algo de tu vida. ¿Y qué es la superconciencia? ¿Qué es el superconsciente? Todo aquello que nosotros quisiéramos apropiarnos. En algún momento lo que yo quisiera llegar a ser. Es lo que yo me quisiera convertir. ¿Sí? Entonces, yo quisiera ser doctor, quisiera ser ingeniero, quisiera tener un negocio, Gilberto. ¿Estás de acuerdo? O sea, todo... Ay, joder, a ver, ¿me escuchan ahí? Congelaste un poco, pero sí te escuchas. Uy, ok, qué bueno, porque aquí la pantalla se me había congelado más. Ya quedó. Pedro, ¿le puedo preguntar algo? Y por favor, Gilberto, dime. Pedro, usted hace un momento mencionaba que el paciente tiene que tener en cuenta la información con la cual se llena este formato. Sí. Sin embargo, tomando en cuenta de que esos son procesos de corto, mediano y largo plazo, los pacientes que toman en cuenta aspectos de la fe como para trabajarlos en corto plazo, nosotros como consejeros debemos tomarlo en cuenta. ¿Como aspectos de la fe?
Así es. Digamos que para algún paciente la fe es un factor que a él ayuda a superar su adicción. Nosotros tenemos que tomarlo en cuenta ¿Sí? a la anotación de este proceso o no. Mira, Gilberto, nosotros tenemos que ser laicos. Laicos es sin religión y sin política. Eso es laicos. Eso es lo que significa la palabra laica. Nada más como referente, en el año 1080 se separó la universidad en aquel tiempo de la religión. Antes, si tú querías estudiar una profesión, tenía que ser aceptada por la religión. Entonces, en aquel tiempo no había Secretaría de Educación Pública que validara programas de educación. Había sistemas de iglesia que validaban que la profesión estuviera pegada a lo que la religión quería. Y fue en aquel tiempo que se rebelaron y se separan. Giovinco de la Mirandola. Y Giovinco de la Mirandola lo mataron a los 33 años envenenándolo porque fue el precursor de que la universidad se separara y desarrollaron ese aspecto laico fuera de religión y fuera de política. Entonces, las escuelas, si se fijan, deben ser laica y debe ser gratuita, ¿verdad? Okay. Los procesos, nosotros también tenemos que ser laicos. Sin embargo, no podemos tampoco interferir con las creencias personales. Y si alguien tiene un concepto de fe y ese concepto de fe, te das cuenta tú que es mayor el beneficio que el perjuicio, úsalo. Ahí es donde entra tu criterio. Pero obviamente siempre en algo pregúntate, a ver, ¿le va a servir o le va a perjudicar? ¿Le va a servir? Úsalo. ¿Le va a perjudicar? Mejor no lo use, ¿no? Pero por ejemplo, nosotros consejeros, aunque creamos en Dios, aunque creamos en la fe, que nosotros no es algo que lo promovemos como elemento de la consejería, sino que si lo tiene el paciente, pues qué bueno, y si tú lo tienes también y tienes experiencias que puedes compartir y que le van a servir, pues adelante, qué bueno. Pero no es parte del programa, del programa de la consejería. La consejería se va a refortalecer y se va a apoyar en todo lo positivo que haya. Entonces, esa es la ventaja. Yo estoy consciente de que el proceso tiene que ser laico. Sin embargo, he notado que en muchos centros de rehabilitación se basan mucho en cuestiones de fe, en cuestiones de creencias. Entonces, como nosotros estamos llenando un formato, por eso le preguntaba si tenía que tomarlo en cuenta. O literalmente no, o sea, hacerlo como a un lado y buscarle la forma de poderlo llenar de otra forma. No, se toma en cuenta en el formato. Sin embargo, si tú consideras que es algo que le va a dar un anclaje. Ahora, hablemos, ¿tú eres psicólogo también, Gilberto? Ok. Ahora, sí. Tú y yo sabemos qué son los anclajes, ¿sale? Los anclajes es donde algo que lo va a sostener y lo va a detener y lo va a impulsar. Si nos va a servir de anclaje cognitivo, úsalo. No hay problema, porque no tienes otro elemento para darle. Entonces, por un lado está bien. Y sí te entiendo, hay centros que dicen, no, aquí somos espirituales. Y el programa es espiritual y tiene que ser así de esta manera, ok. Y se enfocan más en la fe que en la razón. Entonces, por ejemplo, mande. O sea, una pregunta con referencia a lo mismo. Ya ves que el programa tiene los 12 pasos. Ajá. Entonces, pues en varios de los 12 pasos hablan de ese poder superior, del cual se tienen que agarrar, pues para si no pueden ellos, ¿qué dice uno de los pasos, el del primerito? Pues tiene que entregárselo a ese poder superior, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refiere a Gilberto o a qué. Porque eso es fe. Ok, chequen ese. Ahí va, ya se está poniendo sabrosa la cosa, ahí va. Carlos, Alberto, ¿quiere comentar algo? Sí, exactamente era sobre eso, pero de que realmente cuando voy al centro, realmente eso es lo que se maneja mucho. En la cuestión de los 12 pasos se habla mucho de la cuestión del poder superior y cómo te fortalece en ese aspecto. En el segundo paso dice que te abres exactamente a la aceptación de un poder superior tal como tú lo conllevas, ¿verdad? Entonces, sí habla de algo espiritual, pero
me gusta esto. Yo lo entendí de las dos maneras como lo explicas, ¿verdad? Pero sí es parte del procedimiento que se llevan en los centros. Ok, va. Y luego ya nos vamos con Rosy y ahorita... Pero en el 3 también te habla de Dios, ¿no? Sí. ¿Mande? ¿En el qué? En el tercer paso ya te habla tercer de paso Dios. En el tercer paso, exactamente, se habla de Dios. Sí, ok. Rosy, ¿iba a comentar algo? Sí, tengo el micrófono abierto, sí. Igual, que en los centros de rehabilitación se maneja mucho la religión, vaya, ¿no? En este caso. Okay. Y casi de entrada es, o sea, que te vas a enfocar y de hecho traen grupos religiosos y todo para alabanzas y todo y se maneja mucho. De hecho, cuando alguien ya está en una etapa más rehabilitado, cuando sale visitas, o uno el que visita el centro, la familia, ¿no? O sea, te das cuenta de que lo que es la religión están bien enfocados en eso. Entonces, casi luego dicen, no, ya te convertiste en hermano. Okay. O sea, es hasta cierto punto como que es algo, lo ven como que hasta no, ya valiste, ya eres hermano. O sea, entonces te influencian mucho con la religión, vaya. Como, o sea, me llama la atención que comentas, tienes que ser laico, pero si los centros de rehabilitación, o sea, están, pero sí, manejan un montón eso. Digo, yo no estoy en contra, para nada, no, pero okay. Sí está un poquito... Perdón, aquí yo tengo una pregunta, perdón. Ok. A ver, yo estoy haciendo mis prácticas profesionales en el Centro de Integración Juvenil. Hace 3 años. Y la verdad que tienen ahí un grupo multidisciplinario, la verdad, excelente. Ajá. Y yo observé que una cosa, también hablan de los 12 pasos ahí, y observé que una cosa es la rehabilitación que dan ahí y todo lo que conlleva, y otra cosa los 12 pasos. Y ajá, respetan lo que viene siendo la espiritualidad, el creer en un ser superior, ¿verdad? Pero no, nunca les meten ninguna, no se habla de religión. Así es. Así es. Bien. Sí, entonces, mande, Carlos. También se habla de otra cosa, ¿no? Y es importante, y viene en el programa y te está hablando precisamente de esa fe que es sin obras no sirve. La fe sin obras es letra muerta y es de lo que habla precisamente el programa, ¿no? Ajá, sí, ok, bien, va. Qué bueno que todos están compartiendo. Okay. Pero, sí, Eduardo, mande. Sí, pues, quería preguntarte, yo como adicto a recuperación, a mí me ha servido mucho el lado ese de los 12 pasos, pues, más sin embargo no se me implementó a mí cuando tuve mi consejero. Okay. ¿Cuál sería mi rol en eso? Porque a mí me sirvió por un lado y yo entiendo que para otros pacientes. Yo yo quiero ayudar a la gente. Yo la verdad, el formato ¿cuál es el más recomendado? O sea, el que, como yo como compañero, otra cosa también que quería preguntarte. Pues en el programa se habla mucho pues háblame de ti, pues, ¿no? En hablar de mí, ¿no? O sea, de primera persona. Okay. Para hablar en grupo o así en consejería, ¿cómo daría una sugerencia a un paciente? ¿Se lo daría yo como que yo, sabes qué? Yo si estuviera en tu situación lo hiciera así o no? ¿O cómo? Ok, bien. Ahora, vamos hablando ya ahora tal cual sobre lo que viene siendo la doctrina, porque lo que estamos hablando nosotros, todo esto son doctrinas. Las doctrinas, ¿qué es lo que dan? Dan de cierta manera filosofías y dan programas. Okay. Y nos adoctrinamos a creer fielmente aquello que fuimos adoctrinados. Adoctrinados por una religión, adoctrinados por el programa de 12 pasos. Profe, aquí entra la codificación. La codificación que estábamos viendo ayer, ¿sale? Ok, entonces, miren, para mí, en lo personal, bueno, los 12 pasos son excelentes, la espiritualidad es excelente, la psicología es excelente. Hay para algunos psicólogos la cognitivo-conductual, para otros la sistémica, la de sensibilización sistemática, para otros psicoanálisis. Cada quien va a promover lo que más le ha servido. El programa de recuperación, los 12 pasos,
nos ayudan a trabajar con la decodificación de lo que fue una personalidad adictiva que la hicimos, perdónenme. Ok, se machucó la puerta, los deditos, la niña. Ok, nosotros la personalidad adictiva se arraigó por muchos moldes de la calle, por muchas situaciones drásticas que nos pudieron haber sucedido, la fundamentamos, la justificamos ante las situaciones que nos tocó vivir, para los que hemos pasado por la adicción. Los 12 pasos tienden a ser esta parte noble y espiritual que decodifica esta parte ruda, esta parte arrebatadora, esta parte narcisista de nuestra personalidad. ¿Okay? Bueno, como dice Guadalupe, 12 pasos, 12 tradiciones. Ahora, hablemos un poquito de la lingüística de los 12 pasos, ¿vale? Los 12 pasos tienen una característica. Yo hice mi tesis en los 12 pasos, ¿vale? Primer paso, ¿ok? Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol o las drogas y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Checa una cosa, nos habla en plural y nos habla en pasado. Admitimos, o sea, no dice admito yo, admitimos. Nos integra una colectividad que éramos, o sea, nos habla del pasado, ante, no después de el alcohol o la droga, y que nuestra, no mi vida, se había vuelto, ya no es, no dice es, ingobernable. ¿Se fijan cómo nos da esta decodificación en la que ya no la aceptamos como algo presente y como que soy el único? Porque una característica dentro de la personalidad alcohólica adicta es que pensamos que somos los únicos y que nunca lo vamos a superar. Entonces nos habla en plural para ver que no somos los únicos y nos habla en pasado. Y luego el segundo paso nos dice, ¿cómo empieza el segundo paso? No sé. Admitimos que fuimos impotentes. ¿Mande? Llegamos a creer que que un poder superior a nosotros pudiera llegarnos a... Vamos a creer, juicio. es cierto, que llegamos a creer que un poder Llegamos a creer en un poder superior. Ajá, llegamos a creer que solamente un poder superior a nosotros mismos, dice, llegamos a creer que solamente, nada más, un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y cuando habla de un poder superior, habla propiamente de lo que es nuestra mente, un poder, alguien que piense mejor que nosotros, ¿sale? Bien, para esto les quiero decir que para los que son amantes de la literatura, en el compendio número 3, página número 174, en el capítulo donde habla Carl Gustav Jung, en una plática que tuvo con el doctor Bob y también con Bill, habla sobre el jardín, o sea, un jardín con flores de humildad, ¿ok? Y no un jardín con flores de soberbia, ¿vale? Entonces, dice que cada adicto tiene su jardín que siempre va a, de cierta manera, a defender como el más bonito, que las flores pueden ser de humildad o las flores pueden ser de soberbia, ¿no? Entonces, ahí hablan como en el consultorio del doctor Carl Gustav Jung se tejieron con una lingüística inteligente el encabezado de los 12 pasos. Sin embargo, ¿qué creen? Nosotros en México lo decimos mal y cambió la filosofía. No son 12 pasos, son 12 escalones. Porque el programa en inglés es 12 steps. Nos lleva a crecer hacia arriba. Nos da otra filosofía. Pero en español, y no en México, sino en nuestro lenguaje, le cambiamos. Y decimos 12 pasos, pensamos que es caminar, y no es ascender. Entonces, así es, ese escalón, Guadalupe, es 12 steps. O sea, 12 escalones, no era 12 pasos. O sea, entonces, nada más quiero que identifiquemos cómo la filosofía ya no fue ascendente, sino fue longitudinal. Entonces, cambia un poco la perspectiva de que no hay un crecimiento. Bueno, nada más lo quería mencionar. Y luego ahí mismo habla sobre, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo concebimos. ¿Verdad? Entonces, ese es el tercer paso. Y nos habla de la primera triada. El programa se hizo por triadas, fíjense. Los 12 pasos no existieron de un solo golpe. Primero existieron esos 3. Era que el alcohólico aceptara su enfermedad, que recibiera ayuda, y la otra es que decidiera hacer algo con su vida y al cuidado de Dios, que pudiera poner su voluntad y su vida al cuidado de Dios.
Y esa era la primer triada. O sea, triada, concepto de aceptación, apertura, receptividad, colaboración. Apertura, o sea, admito que soy impotente. Receptividad, me dejo ayudar por un poder superior al mío. Colaboración, al momento de poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios, ¿no? Colaboro en algo diferente. Es la primer triada. Pero resulta que no se estaba logrando el resultado querido. Dice, necesitamos generar introspección, Gilberto. Se juntaron ahí todos, ¿no? Ok. Y luego viene el cuarto paso. Ok, sin miedo, tomando en cuenta que el miedo era el factor principal. Hicimos, no hice, hicimos, o sea, que no soy el único, otra vez, plural, ok. Y habla en pasado, un inventario personal de nosotros mismos, ¿no? O sea, nada más mío, ¿no? Introspección. Y luego dicen, ok, ya te aventaste el clavado, ahora hay que hacer otro paso para que lo hable con alguien más, que a través de la palabra se apropie de la responsabilidad de las decisiones que tomó su vida. Quinto paso, admitimos, no aceptamos, admitimos nada más. Ante Dios, ok, ante la presencia de Dios, este es el poder superior, y ante otro ser humano, la naturaleza. Y fíjate, aquí es donde entra el concepto donde para el alcohólico, o sea, nosotros no estamos enfermos, sino es la naturaleza exacta de nuestras faltas, no defectos, de lo que le faltaba a nuestro carácter, ¿sale, no? Entonces, ¿sabes qué? Fíjate que en el quinto paso es, fíjate que admito que me faltó carácter para esto y tomé esta decisión, Gilberto. Admito que me faltó carácter para esto y tomé esta decisión y lastimé y esto y lo otro y todo. Ese es el quinto paso. Si nos vamos a lo que el quinto paso dice, y luego en el sexto paso dice, estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestras faltas de carácter, ¿no? Okay. Y ya lo pone en un sentido de que lo vamos a hacer siempre y cuando no nos volvamos a creer ese Dios. La omnipotencia nos da ese sentimiento de Dios, ¿no? Y se dice que hay dos tipos de alcohólicos, tres tipos, dos se recuperan, uno no. El que cree en Dios se recupera, el que no cree en Dios también se recupera, y los únicos que no se recuperan, pues son los que se creen Dios, ¿no? Entonces, el sexto paso nos aterriza a que no nos creamos Dios, ¿no? Segunda triada, introspección, ¿vale? Va. Y luego viene la tercera triada, ¿sabes qué? Ocupamos acción. Séptimo paso, nada más cambia una palabra del sexto. De disposición, decimos, humildemente le pedimos a Dios que nos liberase de nuestras faltas de carácter. ¿Y cómo lo hacemos? Dios, y como lo dijo Oscar, ¿no? Dice, nos decodificamos a través de oraciones, a través de palabras. Dios, apóyame que hoy no me gane la soberbia. Decodificación. ¿A quién le estoy diciendo? A mi mente. ¿Quién me lo escuchó? Mi mente, ¿no? Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de nuestra falta de carácter. Y otra, para crear ese fortalecimiento ante la acción, para ya no seguir dañando, ten en cuenta tus daños. Paso número 8. Hicimos un inventario de todas aquellas personas que habíamos lastimado y estuvimos dispuestos a repararlo. ¿Vale? O sea, ahí habla prácticamente de la posibilidad y también de lo importante de poder reparar el daño, ¿no? Okay. Hicimos ese inventario. Y luego ya, noveno paso, reparamos directamente el daño, siempre y cuando no representara un perjuicio para ellos y para nosotros. Y hablaban en ese tiempo que no tenías que ir a pagar el tanque de gas que te robaste, sino al momento que tú dejas de robar, ya estás reparando porque ya no sigues robando. Y que el inventario era cómo he fallado como hijo, como padre, como esposo, como hermano, como esposa o como madre. ¿Ok? Y que al momento que generas esa conciencia y empiezas a trabajar en modificar tu personalidad, ya estás reparando el daño, porque ya no vas a ser un padre, un hijo, un hermano, un tío, una esposa, una madre que está dañando. ¿Vale? Entonces ahí hablaba ya de la recuperación. Mande, Mariano. Dime. Me ha tocado ver en muchos casos con los mismos consejeros que les dicen a los pacientes que ellos tienen que ir a pedir perdón, por ejemplo, cuando han engañado a la ex esposa, a la novia. No, yo les he dicho que no, o sea, que es... No, como abogado te digo que... No lo vuelvas a hacer, está reparado. ¿Cierto o me equivoco? Sí, no. Ahí no vas a reparar nada, no. Y no se trata de esconder. Sino hay que ver que la cosa está lista para ese perdón. Pedro. Bueno, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, Pedro. Mande. Pedro, es que hay reparaciones directas y reparaciones indirectas. Ajá. O sea, las directas son las que haces cuando quiebras un vidrio, tienes que ir a... Y lo pagas, ¿no?
Ajá. Las indirectas son cuando estás practicando el programa y dejas de hacerlas, ¿verdad? O sea, Sí, no es sí. necesario ir a pedir perdón, nomás dejar de hacerlo. Exactamente, Porque si hermano. a la esposa, pues te vas a meter Mande. en problemas. Sí, ok. Entonces, pero lo que voy es de que ya llegué a la apertura y subo el otro escalón. Ahora llego a la ayuda. Luego subo el otro escalón. Ahora la colaboración. Luego subo el otro, introspección. Luego subo al otro, la admisión ante Dios y otro ser humano. Luego subo al otro escalón, disposición. Luego subo al otro, humildad. Luego subo al otro escalón, inventario. Luego subo al otro escalón, reparación. Y para seguir creciendo, por eso se llama 12 steps. Son 12 escalones, no 12 pasos, ¿ok? Para seguir creciendo hacia arriba, viene la otra triada. Ok, ahora, ¿cómo le hacemos para mantener lo que se pudo lograr en estas en estos 8 estadios de mente? Ah, ok, pues ahora vamos a hacer otra triada, y a lo mejor estuve mal en no decirles, las triadas generan procesos, ¿ok? Entonces, digamos que son 3 pasos, o 3 elementos, o 3 procesos, generan procesos, las triadas, ¿no? Entonces, como el 1, 2, 3, o el ABC. Entonces, vamos haciendo otros 3 pasos que sostienen el programa y sostienen el cambio. Ah, ok, bueno, 10º paso. Hicimos un inventario diario y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente, ¿no? Todos los días, ¿qué onda? ¿Cómo voy? 11º paso. Buscamos a través de la oración y la meditación tener un contacto con nuestro poder superior, pidiéndole que nos haga ver su fortaleza hacia nosotros y que nos dé la fortaleza para poder cumplirla, ¿no? Oración y meditación. En la oración le entregas la preocupación y en la meditación te encargas de la ocupación. Ok, dejo la preocupación, pero ¿qué puedo atender yo, no? O sea, generando esta apropiación de posibilidad. Y 12º paso, recuerda que nada es tuyo si no lo compartes. Pues, después de haber obtenido un despertar espiritual, y cuando habla de un despertar espiritual, despierto a la vida, ¿ok? Buscamos llevar este mensaje a otros alcohólicos, a otros adictos, ¿no? Entonces, el sostenimiento se da cuando lo compartes, ¿no? O sea, nosotros consejeros, ¿okay? Si tú crees en el programa en los 12 pasos, lo puedes, por leer más, lo compran explicando. Ok, bien. Nosotros consejeros no promovemos propiamente el programa de los 12 pasos, sino que el sistema de consejería es aloplástico. Permite que por medio de la consejería tú puedes también psicoeducar con los 12 pasos. Por medio de la consejería también puedes psicoeducar en bases de psicología. Por medio de la consejería tú puedes psicoeducar en base a un programa religioso, por así decirlo, siempre y cuando respete la metodología de la consejería. Pero en el caso, por ejemplo, de que alguien tenga un centro religioso, pues de todo mundo necesita su entrevista inicial, su nota de evolución individual, su plan de consejería individual que estamos viendo ahorita, el proyecto de vida que vamos a ver, el cierre de proceso, los factores de riesgo, los factores de protección, ¿verdad? O sea, va a necesitarlo para poderle dar seguimiento a lo que es su doctrina. Entonces, les menciono los 12 pasos, que bueno, sigo, o sea, inclusive al decirlo yo 12 pasos, también estoy mal, pero yo no vengo a cambiar una cultura, pero son 12 escalones. Y si se fijan, no sé si habían analizado esto ustedes antes, pero los 12 pasos nos hablan en plural. No somos el único. ¿De qué nos decodifican? De que no soy el único. Y luego nos hablan en pasado. ¿De qué nos está decodificando? De que ya pasó. ¿Ok? Entonces, y luego, ¿qué nos da? Terminología resolutiva. O sea, nos da una posible solución. Entonces, por eso, pues bueno, qué bueno que lo estamos mirando. Y dentro de lo que es este formato, ok, aquí, nosotros nos vamos a ir a acciones específicas. Meditación, programa de los 12 pasos. Y si tu programa es religioso, dentro de tu programa religioso. Si tu programa es laico, bueno, y es 100% psicológico, 100% psicológico. ¿Qué acciones específicas vas a hacer diario? ¿Cuáles? Adriana. Sí, filosofía, literatura, programa de 12 pasos. Cada quien va a determinar de acuerdo a su programa general de trabajo. ¿Okay? Y luego, y algo que es importante que siempre estemos fortaleciendo, ¿cómo está tu compromiso de dejar de consumir semana a semana? ¿Para qué? Para llevar un control del craving. ¿sabes qué?
Ya tenía 3 meses sin pensar en droga, pero ahorita traigo mucha ansiedad y mucho deseo de consumir. Ah, ok, pues entonces, aquí lo vamos, ¿sabes qué? En la sesión, bueno, aquí en el plan, ok, quiere dejar de consumir, ok, pero resulta que se le presentó más adelante, ok, porque este plan, ¿cada cuánto se revisa? Cada mes, para ver si no cambió nada, para ver si no cambia una necesidad. Es importante que cada mes se revise. Y luego, logro y mantenimiento de la abstinencia, ok, pues ¿qué propuesta tienes para mantenerte abstemio? Ah, ok, bueno, si es tratamiento ambulatorio, pues bueno, no va a traer dinero para no gastar. Si está internado, bueno, el tratamiento residencial le da la garantía, tranquilidad y seguridad de que no va a haber consumo. Metas por área de vida y nos vamos familiar, social, laboral y económica. Y para prevención de recaídas, pero resulta que está internado. ¿Cuál prevención de recaídas tiene que ver aquí? Ah, pues la prevención de las recaídas mentales, emocionales, okay, conductuales, ¿vale? Entonces, este plan a nosotros nos permite poder tener una estructura de proceso. Cada institución maneja su programa general de trabajo. Cada institución, de acuerdo a su formación, desarrolla un programa. No hay programas buenos, no hay programas malos. ¿Sí? Hay programas efectivos y no efectivos. ¿Cuál es el programa efectivo? El que está diseñado para poder lograr no solamente la abstinencia, sino también la superación en el proceso del paciente y que se lleva a cabo. Y yo siempre les he dicho, o sea, no hay clínicas buenas, no hay clínicas malas, hay clínicas congruentes, que lo que te dicen que te van a dar, te lo den. Desde ahí. ¿Sabes? Que lo que tú dices como psicólogo, lo puedas refutar, lo puedas comprobar con acciones. Que lo que tú dices como consejero, lo des. Que lo que tú dices como institución, también lo cumplas. Porque de repente te dicen, no, sí, que vamos a esto y vamos al otro y bla, 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 y no se le dio. Ah, ok. Entonces, no importa si nada más se le va a dar de comer durante el día y a lo mejor una frase y un abrazo, pero cúmplele la frase y el abrazo, ¿no? Pero lo que voy es de que siempre que se cumpla lo que se dice que se va a dar, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Entonces, cada quien lo va a manejar de manera diferente. Ahora, sí alcanzamos ahorita. Okay. Autoplastía, aloplastía, salir del medio. La autoplastía, ¿por qué es importante la autoplastía? ¿Ok? La autoplastía es importante porque quiere decir que aprendo a adecuarme a mí. Soy autoplástico porque ya aprendí a identificarme, porque sé cuáles son mis capacidades, sé cuáles son mis alcances, sé cuáles son mis debilidades, sé cuáles son mis fortalezas, porque me conozco, porque me reconozco. La autoplastía, porque ya puedo relacionarme conmigo, porque ya me caigo bien, porque puedo pasar un tiempo conmigo. Todo aquello que tenga que ver que hagas contigo mismo es autoplastía. Ah, ok, estás adecuado a ti. Okay. La aloplastía, cuando te sabes adecuar a un medio externo, cuando sabes, aprendes a relacionarte con los demás, cuando aprendes a integrarte a un sistema, cuando aprendes propiamente a convivir en un entorno, entonces eres aloplástico. Y la otra que es bien importante en este caso, que es el salir del medio. ¿Cuándo saber que tengo que salir de un medio tóxico, de un ciclo tóxico? ¿Cuándo salir de una situación o de un ciclo que ya no me está dando un beneficio, sino que me está dando un perjuicio? ¿Cuándo terminar una relación? ¿Cuándo salirme de un trabajo? ¿Cuándo mejor dejar una carrera? ¿Cuándo mejor dejar una amistad? Porque si no te sales del medio, el medio te saca. Cuando se le dice a alguien, mira, si ese muchacho no lo sacan de ese grupo, lo van a matar. Y lo terminan matando, no se pudo salir del medio, pero el medio lo sacó de la vida. Sí. Cuando ya un familiar ya es insoportable por el resto de la familia, Carlos Alberto, y ya la familia lo saca a la calle, no se pudo salir del medio, no pudo cambiar sus conductas, el medio lo sacó. Cuando a una persona la meten a la cárcel, el medio social lo sacó. Entonces, por eso es bien importante que son esas 3 características. Que el paciente aprende a adecuarse a sí mismo, aprende a adecuarse a un entorno y cuando tiene la capacidad de salir y de entrar. A dónde sí entrar y de dónde sí salir. O sea, así sucesivamente. Y ahora nos vamos a la otra palabra,
que nos quedaba pendiente desde el martes, que tiene que ver con la distimia. La distimia. Muy bien, Gilberto. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre, ya ves, yo agarro monte, qué bueno. Okay. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre distimia y depresión? Una depresión puede durar hasta 6 meses, ya sea orgánica, ya sea circunstancial. Va a durar 6 meses. Después de 6 meses ya no es depresión, es distimia. La distimia es una patología mental. ¿De dónde viene esta patología? Puede ser de una afectación de los lóbulos frontales, puede ser por un proceso neurológico, o sea, por la falta de procesos neurológicos, o puede ser por falta de plasticidad cerebral y hay pereza mental. ¿Y qué es la distimia? Es prima hermana gemela de la depresión. Tiene todas las características de la depresión, pero no es depresión. ¿Ok? Puede ser que tenga un trastorno neurológico y no pueda segregar dopamina, serotonina, endorfina, adrenalina, noradrenalina, o muy en particular puede ser que siempre le hicieron todo y ahora que tiene la edad para hacer, no sabe cómo hacerlo y se quedó estancado. ¿Okay? Son muchos factores, pero la distimia es muy parecida a la depresión, pero no es una depresión. Es una patología que se caracteriza propiamente por la falta de estado de ánimo y por la incapacidad de completar una acción específica. ¿Qué quiero decir? El distímico empieza todo, nada termina. Se ilusiona rápido, rápido se ilusiona. Hoy se enamoró, mañana odia. Porque hoy le cae muy bien, mañana le cae de mal. La distimia muy en particular, te ve lo positivo y al otro día te ve lo negativo. No es bipolaridad, no nos confundamos. ¿Okay? Pero el distímico tiene cambios muy altos de estado de ánimo y tampoco es TLP. ¿Okay? Pero muy en particular, la distimia es prima hermana de otros trastornos, que este trastorno es el de que se muere mucha gente en Europa, que genera la inanición. Es el trastorno de resignación. El trastorno de resignación es cuando una persona se resigna, ¿sí lo has mirado, Ruth? Ese, de que se resigna a que se va a morir. Y ya no se quiere levantar, ya no come, ya no habla, ya no nada, y muere ¿cómo? De resignación. Sí, pasa mucho en los niños de Ucrania o los niños que han vivido guerras. Ok, muy bien. Inanición. Inanición, perdón, sí, gracias, Heriberto. Entonces, ese estado de resignación es primo también de la distimia. Y ahora, fíjense otra, ¿no? ¿Cuántas personas conocen ustedes que a lo mejor ya están en una etapa adulta, entre 45, 50 o 60 años, y viven en un estado de resignación? Okay. A lo mejor no al punto de quererse morir, pero sí en una resignación de ya no luchar más. Mande, Guillermina. Es también donde venía la desesperanza, que decía que no hay nada mejor para mí, y ahí es donde cae la resignación. Sí, ahí es donde cae. Y la distimia poco a poco se va convirtiendo en eso. Y luego vemos estados de resignación, por ejemplo, quien ya no sale de su casa, ya no convive con nadie, no tiene esquizofrenia, no es esquizotípico, no es esquizoparanoide, simplemente tiene este trastorno de resignación porque ya nada tiene un sentido para él. Inclusive muchos de nosotros pudimos haber vivido el trastorno de resignación y es muy común en la adicción, ¿no? Como han escuchado la frase, no, yo voy a morir activo, yo voy a morir usando y de algo me voy a tener que morir. De todos modos, ¿qué puede pasar? ¿Que me maten? Ok. Trastornos de resignación. Pedro. Mande. Emma, oye, y eso pasa también con las personas que están enfermas de salud y de alguna manera hay algún tratamiento para ellos. Sí, mira, hay personas que están en una enfermedad decrogenerativa. Ajá. Y poco a poco van a ir cayendo y generan ese estado de resignación porque no quieren ser una carga, porque no quieren molestar. Y sí, hay un tratamiento, sin embargo, o sea, hay que ver
si el tratamiento médico no les va a afectar con su enfermedad física, porque en este caso hay que darle altas dosis de estimulantes, inclusive se les dan anfetaminas. Por ejemplo, el Adderall, que es una anfetamina, si la han mirado, ¿no? Que se la dan a los que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad y también antidepresivos, pero a veces dañan el hígado, porque la anfetamina lo que hace es que estimula el sistema nervioso. Entonces, pero sí hay un tratamiento. Pero la distimia es muy interesante entender la distimia y en lo que se va convirtiendo. Pero también hay que ver que vamos a tener a muchos pacientes que tienen el trastorno de resignación y que caen una y otra vez. Y lo peor de todo, Heriberto, es que dicen, no, este no va a cambiar, este es un adicto que no va a cambiar. Y está diagnosticado por todo el mundo como un adicto y no tiene adicción, tiene trastorno de resignación. Y es un trastorno psiquiátrico, no es adicción. Que su trastorno de resignación, pues utiliza la conducta adictiva y el consumo como método que ya conoce, Gilberto. Pero si te fijas el contexto psicológico, cómo se separa. O sea, en sí, su trastorno es una distimia avanzada que se convirtió en trastorno de resignación, y que reincide propiamente al consumo, pero no es el problema el consumo, sino el problema es que su distimia avanzó y generó resignación. Entonces, por eso dicen, este ya estuvo internado 20 veces, cambia. No va a cambiar hasta que no reciba un tratamiento psicológico. Y ahora, ya para irnos a la palabra, ya les que le debía, ¿verdad? Ya me bajé de la bicicleta. Bueno, pues voy a agarrar monte otra vez. Va. Autonomía. ¿Ok? Empezamos ahí, Nereida. No puedo mover las cámaras, no sé por qué no me deja. Pero a ver, Nereida, autonomía. ¿Qué significa la palabra autonomía? Y no es marca de carro, ¿eh? ¿Está Nereida? Bueno. Si no está Nereida, ok, Mariano. Es la facultad de la persona que se puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Ah, ok, perfecto. Bien, Claudia Herrera, autonomía. Ay, autonomía. Cuando soy libre de la sociedad, sé quién soy, sigo adelante y pues estoy en paz conmigo y con el mundo. Ok, perfecto. Eric Monreal, me gustó lo que pusiste ahí, de que ahora le cambiaron el nombre al DSM-5. Muchas gracias. Ya estoy mirando el mensaje. Eric, autonomía, hermano, ¿qué es para ti? Es la capacidad de satisfacer las propias necesidades. Sí, perfecto. Bien. Gilberto, échale. La autonomía. La autonomía es la capacidad que tiene un individuo de dirigir su vida de acuerdo con las creencias, valores, consideraciones y deseos que ha decidido adoptar, las cuales se dividen en tres. Es en las capacidades mentales apropiadas, rango de opciones adecuadas y la independencia. Perfecto. Oye, si puedes, nos lo mandas al grupo para que todos lo tengamos, esa información que tienes. Ok, bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, la autonomía es la capacidad que cada individuo va a... ¿Ya tiene el micrófono, Vania? ¿Nereida? Ya aquí lo moví. Lo puse en comentarios. Es la capacidad de decidir independientemente sin la necesidad de la opinión de una tercera persona. Ok, ¿de una segunda o una tercera? Tercera. Perfecto. Bien, muchas gracias. Ok, ahora, ¿por qué es tan importante la autonomía? Autonomía mental. Pensar por mí. Autonomía sentimental y emocional, sentir por mí, y autonomía conductual, aprender, o sea, actuar por mí, por mis métodos, por mis capacidades y con mis elementos. Cuando se tiene autonomía mental, emocional y conductual, y cuando se puede generar la autonomía mental, entonces ya no necesito que una droga sea la fuente de inspiración para yo pensar o inspirarme, ¿vale? Para poder pensar o determinar algo, Carlos. Cuando tengo autonomía emocional, ya no necesito una droga para que me genere un estado emocional. Puta madre. Y cuando tengo autonomía conductual, tengo la capacidad de hacer y de ser sin tener una droga
que me dé el impulso. Entonces, por eso es tan importante la autonomía. A pensar con mis propios elementos, a sentir con mis propios elementos y actuar con mis propios elementos, sin tener algo externo que venga a estimularme o que venga a deprimirme. Tan importante la autonomía en la recuperación que es clave. ¿Y cuando nos damos cuenta que hay autonomía? Cuando a ese yo que ya identificaste le das posibilidad de pensar. Cuando a ese yo en primera persona que ya identificas le das capacidad de sentir. Y cuando a ese yo que ya identificas en primera persona le das también posibilidad de poder actuar. Ahí es donde la identificación me permite a mí que de manera autónoma le doy posibilidad a esa persona que yo hoy identifico la capacidad que tiene y también las posibilidades que tiene a nivel mental, emocional y conductual. Está bien fregón cuando lo vamos entendiendo de esta manera. Sí lo vamos entendiendo, ¿verdad? O sea, se dan cuenta la importancia de eso. Es más allá de la rehabilitación, es más allá de propiamente ok, Ander, como dice Miriam, el término opuesto de autonomía, ok, no es dependencia, sino heteronomía, que estoy buscando que alguien más haga por mí. Perfecto, gracias Miriam. Entonces, cuando nosotros psicoeducamos la autonomía y apoyamos y orientamos y acompañamos a autonomía, entonces es cuando nosotros le estamos apoyando y enseñando a esa persona, pero a ser él, y no solamente sin la droga, pero también sin nosotros, porque en algún momento va a tener que pensar solo, va a tener que tomar decisiones solo y va a tener que actuar solo. Y si no aprendió a pensar, a sentir y a actuar solo, entonces va a volver a buscar, ¿qué crees? La droga para que lo estimule a pensar. Y cuando la pareja es la droga, va a buscar a la pareja para poder sentir. Y cuando la pareja es la droga, va a buscar a la pareja para el impulso, como lo decía Mariano. La pareja es tóxica o será su sustancia emocional. Porque aquí hay que ver, entonces quiere decir que no tienen una autonomía emocional. Cuando está tanta la preocupación de qué va a decir mi pareja, qué esto, qué lo otro, mi esposo, mi esposa, estamos hablando ahí de una codependencia. Ok, no hay autonomía. ¿Con qué se trabaja la codependencia? Con autonomía emocional. Es que no lo van a creer, pero la niña que me está jalando, que ya quiere que me vaya. Casi me dice, ya son las 9, para malíciala, pero no, que me espera tantito. Es bonito cuando los hijos te jalan así, ¿verdad? Lo malo es cuando te quitan el dinero, ¿no? Por eso yo quiero que sean autónomos y que la mayoría de edad sea a los 12, para que ya no me cuesten tanto, ¿no? Bueno, pero no, es una nueva ley que espero se pueda llevar a cabo. Entonces, la autonomía es sumamente importante para nosotros en la consejería en adicciones. Y es donde nosotros vamos a darnos cuenta que cuando hay identidad y se habla en primera persona, y esa primera persona que ya se identificó, que ya tiene identidad, que ya tiene características propias, que ya tiene reconocimiento, empieza a practicar la autonomía. Y la autonomía es algo que se empieza a practicar y se empieza a ejercer. Ok, entonces, empiezo a pensar, oye, me equivoqué, pero ¿cómo le hago aquí? Y pide apoyo, pide orientación, ok, y luego ya. Es que me volví a equivocar, y ahora se identifica en el método. Creo que me equivoqué en eso. Y la autonomía se va generando a través del empirismo, a través de la constancia, a través de la detección, y se va generando, ok, aprendes a discernir los pensamientos, y luego aprendes a discernir las emociones, y luego aprendes a elegir las conductas. Y viene esta autonomía, o sea, está bien fregón, pues. Pero muchos dicen, no puede superar su adicción. Bueno, si nos vamos nosotros a nombres técnicos, bueno, el problema es que no ha aprendido a ser autónomo. Oye, que recayó, tuvo una recaída emocional y luego consumió. Siguen siendo un adictazo y no quiere entender, no. El problema es que no aprendió a desarrollar una autonomía emocional. Que no ha podido desarrollar una autonomía conductual. No ha podido desarrollar una autonomía mental. Entonces, no es propiamente, es que nunca va a cambiar, ¿no? Es que en el caso de él, si no tiene autonomía mental, vamos viendo cómo está su identificación. La identidad personal.
Sí lo comprende Heriberto. O sea, la importancia de la identidad, cómo va a colación a la autonomía. Si la identidad está débil, la autonomía va a ser mínima. Y si no hay autonomía, no hay libertad. Entonces, la palabra libertad es propiamente la capacidad de ser. O sea, y ese es para la siguiente clase, ¿verdad? Para el martes, primeramente Dios. Pero sí quería recalcar. Entonces, si se fijan, hoy pudimos estructurar lo que es un plan de consejería individual. Estamos fortaleciendo el valor del concepto de la identidad. Lo estamos ahora uniendo al valor de la autonomía. ¿Y qué podemos hacer cuando hay identidad y cuando hay autonomía? La libertad. La libertad que es el resultado de la emancipación por la esclavitud que yo me había vendido de que siempre iba a ser adicto y que no iba a poder. Y cuando somos esclavos propiamente de los pensamientos tajantes, cortantes, limitantes, creencias, imposiciones, dogmas, y que estamos esclavizados a creencias tóxicas, a lealtades tóxicas y a eso no es para mí. Entonces, y si no hay libertad, puede haber identidad, puede haber autonomía, pero si no hay el reconocimiento de libertad, entonces nunca va a hacer nada con lo que logró. Y aún así, como les digo, lo vamos a desarrollar la otra semana, ¿vale? Pero ¿dudas o preguntas? No, pues, yo tengo una pregunta, Pedro. Mande, Eduardo. ¿La autonomía emocional sería la más tardada o todo depende del individuo? Fíjate que podemos decir que los cimientos es la autonomía mental, pero sin identidad no hay autonomía mental. Nos regresamos ahí a la identidad, Eduardo. Por ejemplo, si, digamos en el supuesto de Pedro, si yo no me veo sin una pareja, ¿okay? Si yo no me veo sin una pareja es porque yo no veo a Pedro solo. No identifico a Pedro como la persona que es, con las capacidades que tiene. Entonces mi problema es falta de identidad y que necesito que sea una pareja que complete la identidad que yo no tengo. Y aguas cuando dicen, es que tú eres mi media naranja, y tú eres la parte que me faltaba, puta, qué compromiso tan jodido, ¿no? Porque entonces quiere decir que tienes que complementar y ser para esa persona lo que la otra persona no ha sido para él mismo. Y muchos dicen que es amor. Lo tenía que decir y se dijo. La bronca. Ensalada de frutas. Sí. Mande, ¿cómo? Ensalada de frutas. Sí, una ensalada, sí, ya no tengo mi media naranja, ahora tengo mi Te salió de lo más profundo. Me salió de lo más profundo, Emma. Con dedicatoria para ti. Nada, cierto, Emma. No, yo no te creo nada. Y no creo en mí, imagínate. Hombre. Pues mire, no. Pues fíjense bien, la verdad, con todo respeto, yo me casé a los 39, imagínense, si no está. Ya dije, ya, como que hasta los 39, dije, ya, si no es ahora, a los 39. Si no me caso a los 39, me caso a los 49. Bueno, ok, entonces a lo que voy con esto es, la autonomía es sumamente importante porque entonces dejo yo de convertir a la pareja en mi sustancia, dejo de convertir las actividades en mi sustancia para tener un valor a nivel pensamiento y también para tener un sentido a nivel conductual, ¿vale? Entonces, pues vamos aunando los conceptos, Emma, ¿verdad? O sea, la importancia de la identidad con la autonomía, y luego ya la semana que entra hablaremos de la libertad, y ese tema de la libertad está bien padre, o sea, y estuviera bien padre que podamos analizar, okay, nada más no hay nada como hacerlo en primera persona. Okay. ¿Hasta dónde llegaría mi vida sin mis complejos? ¿Sin los qué? ¿Hasta dónde llegaría mi vida sin mis complejos? Sin mis complejos. Sin mis traumas, sin mis resentimientos. ¿Qué pudiera hacer en mi vida si no fuera codependiente? O sea, ¿qué puedo lograr en mi vida si no soy codependiente? ¿Ok? O sea, ¿qué puedo lograr en mi vida si ya no me obstaculizan los miedos? O sea, estoy ejemplificando las posibles situaciones que pueden tener una persona
compañera Guillermina, de poder ser. O sea, para que entendamos el concepto de libertad, ¿qué sucedería? O sea, ¿qué sucedería si el amor que yo espero que me dé una persona me lo doy yo a mí? O sea, ¿qué puedo hacer en mi vida? O sea, nada más que comprendamos el gran panorama de libertad que puede haber para ser, para hacer y para dar en nuestra vida si desarrollamos esa libertad. O sea, de ya no estar propiamente esclavizado a esos complejos, a esa necesidad afectiva. O sea, es nada más para que veamos qué tanto se puede hacer. ¿Qué tanto se puede hacer en nuestra vida si no tenemos eso? Entonces, vale la pena que lo analicemos. Es nada más, como les decía, la clase pasada, primero creamos identidad, luego la autonomía, y de la autonomía, la libertad. ¿Vale? Entonces, tengo una pregunta, Pedro. Mande, Gilberto. Tengo una pregunta. Oye, ahorita dijiste que podemos tener una identidad y una autonomía y no alcanzar la libertad. No, sí. Si no tengo identificado el panorama de libertad, si no tengo identificado mi panorama de libertad, entonces puede ser que tenga la autonomía, pero no me sirva mucho porque no he vislumbrado lo que puedo llegar a lograr con esto, con lo que tengo. Por así decirlo, es tener dinero, pero no saber para qué te alcanza. Es como tener dinero que no sabes cuánto vale la moneda. Bueno, es que mira, por ejemplo, la definición de autonomía es la libertad de gobernarse por decisiones propias. Ese es uno de los conceptos. Ajá, al entender esa libertad de gobernarse por decisiones propias, de ahí no nace la libertad. No, bueno, fíjate, Gilberto, que si nos vamos al concepto del otro Gilberto, del psicólogo, y el concepto real de autonomía, ¿ok? O sea, la autonomía todavía no es la libertad, sino es la capacidad de cada individuo de poderse gobernar y de poder elegir. Lo que hacemos con ello en función del criterio de libertad es lo que nos amplía el panorama. Está muy buena ese concepto que sacaste, ¿eh? Está muy bueno y claro que te da libertad, pero a lo que yo los invito es que cuando tenemos autonomía, ¿okay? Y que tenemos esa autonomía de pensamiento, de sentimiento, de emoción, de conducta, ¿okay? Se abre un panorama. Yo siempre les cito un ejemplo. Digamos que tú tienes un cofre de billetes fuerte, así, fuerte, grande, ¿no? Lleno de billetes, pero resulta que es una moneda extranjera. Nunca habías visto tú esa moneda. Si tú no sabes cuánto equivale esos billetes en dólares o en pesos, no sabes para qué te alcanza. Digamos que la autonomía, ¿ok? Es buena, tenemos todo ese capital, ¿ok? Pero si nosotros no hemos vislumbrado la libertad de lo que podemos alcanzar con nuestra autonomía, no sabemos para qué nos alcanza. Es como tener ese cofre lleno de dinero, pero sin saber qué valor tiene en el mercado la moneda. Entonces, cuando nosotros dentro de la autonomía, la identidad de la autonomía, ya tenemos ese valor, Gilberto, no, olvídate, o sea, tú ahorita te estás certificando como consejero, pero el rato te voy a ver de psicólogo y si no de doctor, hermano. O sea es a lo que voy, pues, la libertad lo que te da. Mande, Heriberto, dígame. Sí, bueno, quisiera yo compartir algo, ¿no? Bueno, quiero partir de que, bueno, me están cayendo muchos 20, ¿no? Con tus charlas, con tus clases. Muchas gracias. Bueno, yo he podido observar distintos modelos de tratamientos, de todos, ¿no? Los religiosos, los del modelo social, los clínicos, incluso me tocó investigar el tema de segunda oportunidad, ¿no? Del narconón, en prisión. Entonces, quiero compartirles que los 3 elementos de que hablas, de identidad, autonomía y libertad, yo los quiero ver de una manera complementaria, interdependiente. Okay. No puede existir uno sin el otro, ¿no? Y no necesariamente deben de ser secuenciales. Y lo comento en los siguientes términos. Ajá. Por ejemplo, ahora que salió este amparo para el uso lúdico de la marihuana. Sí, yo de entrada, no sé, respeto las decisiones de otros, pero yo no estoy de acuerdo bajo un principio. El argumento de la Corte fue
que es el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, todas las personas tienen la libertad de decidir cómo quieren ser. Pero también estamos hablando de muchas personas que no tenemos esa capacidad de tomar decisiones libres, ¿no? Porque están afectados por factores internos o externos, como tú lo decías ahorita, ¿no? Se contradice la misma ley. Ajá. Claro. Entonces, digo, me parece que es una visión. Yo hago una crítica de los ministros de la Corte, les digo, pues sí, es muy fácil tomar ese tipo de decisiones cuando vives en una burbuja, ¿no? Alejado de la realidad social, donde no tienes el riesgo de que tus hijos tengan que irse expuestos a la escuela o tengan escuelas de baja calidad o que no tengan ni siquiera oportunidad de ir a la escuela. Entonces, me parece que a mí me ha nutrido mucho lo que estás diciendo, porque entonces aprecio que estos tres elementos, identidad, autonomía y libertad, pues los tenemos que ver de manera complementaria. Yo no puedo, en un momento dado, decir que tengo autonomía si no tengo libertad, y no puedo decir que tengo libertad si no tengo autonomía, ¿no? Sí. Porque entonces estaría sujeto a mis propios atavismos, ¿no? Mis complejos, mis traumas, mis miedos, mis codependencias. Pero bueno, es lo que yo quería compartir, ¿no? Me ha encantado todas las clases que nos has brindado. Y digo, muchos 20 que están cayendo, ¿no? No, muchas gracias. Al contrario, para mí, lo repito, es un honor que estés, la verdad, gracias. Y gracias a todos por sus compartimientos, por sus comentarios. La verdad, creo que eso es lo que lo hace muy nutrido. Y pues nada más, sí me gustaría que analicemos, eso es muy importante que veamos que esto se lo digo es de maestría, ¿sale? Muy en particular de la psicoanalítica. O sea, si no hay una identidad, que no va a haber una autonomía, porque no va a haber una autonomía plena, porque no hay un reconocimiento personal. Y si no hay autonomía, la libertad va a quedarse limitada. No. Cuando nos damos cuenta nosotros que tenemos una libertad plena, cuando pienso hasta la conclusión de algo que estoy deseando sin que se haya involucrado un miedo, un si hubiera, un me cayó gordo, de acordarme de alguien que me cayó gordo o de una afectación. Cuando puedes pensar del punto A al punto B sin que en medio se haya cruzado un miedo, un resentimiento, un complejo o un trauma. Entonces, cuando ya puedes pensar del punto A al punto B, ay, güey, ya tienes libertad para pensar. Pero si del punto A al punto B, Heriberto, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Se cruzan, ay, güey, como que no tengo tanta libertad, porque todavía sigo estando bloqueado por la aduana de mis traumas, ¿no? Por la aduana de mis resentimientos, por la aduana de mis complejos. Entonces no hay tanta libertad. Es como decir, yo puedo ir a San Diego, pero si no tienes visa no puedes ir. Tienes que pasar la aduana. Okay, entonces, tú podrás tener autonomía y podrás pensar que puede llegar a cierto punto, pero si cuando estás pensando en cierto punto, se pueden presentar las posibilidades de manera perceptiva, a ver, ¿qué puede suceder? Sí, pero cuando se genera esta presencia de resentimientos, sentimientos complejos o traumas, con un sentimiento de propiedad emocional anticipada y sentimiento de propiedad mental anticipada, entonces quiere decir que no había tanta libertad. O sea, entonces, muy posiblemente la identidad todavía está limitada y la autonomía también. Bueno, lo vamos a ir estudiando y analizando, pues. Pero bueno, muchas gracias. Son las 9:09. Les robé 9 minutos. Les agradezco. La verdad que pasen muy buenas noches. Dios los bendiga y van a amanecer con la clase ya ahí en su grupo. Pedro. Y nos vemos primeramente Dios el martes. Y lo importante del martes es la palabra libertad, ¿no? Ya nos vamos con eso. Gracias. Pedro, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Pedro, Gracias, buenas noches. quisiera saber si hay tarea hoy. Mande. Quisiera saber si hay tarea. La palabra libertad, nada más. Libertad, todo. Ok, gracias. Gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, que descansen. Profe, vamos a ver lo que es la psicología del yo para la Buenas noches. Sí, nos lamentamos un ratito la psicología del yo. Les voy a mandar un PDF. Pedro, mande, dígame. Empezando la clase dijiste que ibas a compartir un libro de algo personal de lo que estuviste hablando al principio, ¿cómo se llama?
de los 4 acuerdos. De hablar en primera persona. De la política. De hablar de primera persona. Política, sí, sí, sí. De la micropolítica, ok. Se lo subo, Gilberto. Se lo subo también. Te lo agradezco. Sale, hermano, que estés muy bien. Gracias por tu... Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Mande? ¿Vas a subir al grupo el libro? Sí. Ok. Ahí. Y ya María Fernanda se encarga de subirlo al otro grupo. Gracias. Profe, ¿lo puedo consultar por el WhatsApp, algo personal? Sí, Guadalupe. Ahorita nada más Le mando ahorita. Voy a atender a la niña porque si no... Se lo mando ahorita el mensaje. Sí, porque si no se me acaba mi libertad. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches. Adiós, Rafita. Dale. Buenas noches, gracias. Todos. Bye, profe. Bye.